adoramos, Señor. Poderoso eres. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Porque hasta aquí, Dios mío, tienes de pie, Señor, nos has sostenido una semana más. Gracias, Jesús, porque tu amor no ha cambiado. Tu amor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Oh, poderoso Rey, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en tu casa, Señor, glorificando tu santo nombre, Jesús. Queremos adorarte, Espíritu Santo de Dios. Queremos bendecir tu nombre. Aquí
recíbela, Señor, como ofrenda de oro fragante delante de tu presencia. Oh poderoso Rey, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que estás en este lugar. Sabemos que tu presencia y tu gloria se mueven en este lugar, Señor. Oh poderoso Jesús. Amado Señor, porque eres grande.
tenemos durante la semana. Número 1, quiero recordarle que todos los domingos tenemos nuestras escuelas de formación. Le invitamos a venir a las 8:30 de la mañana a recibir una enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que ha sido preparada para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento como emprendedores, para que sigamos creciendo en diferentes áreas de nuestras vidas. Así que le invito a que se pueda unir con nosotros. También le quiero recordar que el próximo domingo, el 26 de octubre, es nuestra escuela profética. Ahí crecemos en profecía, aprendemos a todo lo que tiene que ver con el ministerio profético y con el oficio de la profecía. Entonces véngase, aproveche y sigamos juntos creciendo. Le quiero recordar también nuestro discipulado de los días miércoles a las 8 de la noche. Si usted aún no se conecta, conéctese porque va a ser de bendición. Para usted a mí me ha estado costando bastante, pero ya con Andrés de vacaciones creo que ya puedo volver a agarrar ritmo, pero es importante que sigamos creciendo juntos en el Señor, porque el Señor quiere que sigamos creciendo en Él. Una de las oraciones que hacemos con Andrés todos los días es que crezcamos en amor a Dios, y al crecer en amor a Dios, crecemos en temor a Dios. ¿Y qué pasa cuando crecemos en temor de Dios? Dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces podemos crecer en sabiduría cuando crecemos en temor de Dios, y eso lo hacemos cuando buscamos su palabra, cuando aprendemos, cuando estamos constantemente buscándole. Así que le invito a que se conecte en el discipulado y a que lea su Biblia. Mire, léala todos los días. Eso es, debiese ser una necesidad que tenemos como el respirar, el buscar al Señor. Y tal vez me puede decir, pero sí, en el corre-corre, en el aquí, en el allá, está bien, pero tomarnos un par de minutos para buscarlo a Él, para leer su palabra. Podemos, como hemos hablado otras veces, usar las perlas de la palabra que el pastor comparte todos los días, para buscar al Señor, para crecer en Él. ¿Y sabe qué pasa? Si usted logra crecer en sabiduría, partiendo del temor de Dios, en todo lo que haga, se garantiza que el Señor va a estar con usted, que le va a ir bien, y que si no le va bien, Dios va a hacer algo bueno de la situación. Entonces vale la pena buscar al Señor todos los días y a toda hora. Amén. Y le quiero invitar a que prepare sus diezmos, sus ofrendas, pero le quiero compartir algo. Dice en Gálatas 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces hemos leído el verso número 9 y nos apropiamos de él y decimos, sí, no nos cansamos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar. Pero no estamos viendo los dos versículos anteriores, y lo que dicen es que todo lo que sembramos lo cosechamos. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas, y si sembramos cosas malas, van a ser cosas malas las que vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Si una semilla cae a la tierra, da fruto porque dio fruto, no importa si es de un fruto bueno como una manzana o como algo comestible que podemos disfrutar, o si es de una mala hierba, va a dar fruto. Y en nuestras vidas es exactamente así. Todo lo que sembramos, todas nuestras acciones, nuestras actitudes, todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Por eso es tan importante que traigamos delante del Señor nuestra siembra. Si usted no lo ha hecho fielmente hasta ahora, yo le invito, pruebe al Señor en eso y va a ver cómo el Señor trae provisión para nosotros. Los víveres que sembramos, esa es una semilla que traemos cada domingo para bendecir a alguien más. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Cuando usted tenga necesidad, no le va a faltar, porque Dios va a darle la cosecha de lo que ha sembrado. Si usted
seguro lo va a cosechar. ¿Y sabe qué? Con nuestras finanzas es exactamente lo mismo. Cuando nosotros utilizamos la provisión que Dios nos ha dado, podemos sembrarla para que tenga un fruto eterno o para que tenga un fruto repentino. ¿Por qué? Porque yo voy al súper, compro una libra de frijol y en un mes se acabó. Sembré en la tienda, coseché lo que me dieron, pero se acaba. Cuando sembramos en el Señor, no se acaba. Yo recuerdo varias ocasiones en las que hemos tenido necesidad y unas se las he comentado, tal vez si alguien no se recuerda. Pero recién casados fuimos a un entierro, lamentablemente en Nueva Concepción, de un pariente de mi esposo. Y estábamos más o menos de plata, pero habíamos estado sembrando en el Señor, siendo fieles al Señor. Y entonces cuando íbamos a regresar un día para acá, le dice mi suegro a mi esposo, mira, pasá al depósito del tío Juan. Y entonces pedíle lo que tengas para vos, pero hacer también para tus hermanos, para tu hermana, para que los tres repartisen tres lo que pidas, perfecto. Y que yo paso a pagar después. Miren, compramos bastantes cosas de alacena, frijol, arroz, jabón, cualquier cosa, lo que había en el depósito de todo pedimos. Pero tres cosas me recuerdo yo también que nos duraron tanto. Compramos 5 libras de frijol, 5 libras de arroz y 12 pastillas de jabón para bañarnos. Las pastillas de jabón, ¿cuánto duran en su casa? Siendo realistas, 2 semanas. Digamos que dura 2 semanas y no se baña tan seguido. Pero ¿sabe cuánto nos duraron esas 12 pastillas de jabón? Nos duraron un año. Un año. Las 5 libras de frijol, y yo hago frijol casi que todas las semanas, nos duraron un año. Y el arroz también no lo usaba tan seguido, pero nos duró un año. ¿Por qué? Porque no recibimos, como les he dicho tantas veces, el cheque por el 100 por 1 de lo que habíamos sembrado. Recibimos el 100 por 1 en que no tuvimos que gastar. ¿Cuánto cuesta una libra de frijol? 8 quetzales. 8 quetzales. Imagínense que gastemos 2 libras de frijol al mes. Son 16 quetzales por 12. 160 más 184 quetzales que no tuvimos que gastar en un año. El arroz, 184, digamos. Entonces, el Señor nos da y nos da abundantemente. El tapo de gas que yo les conté que empezamos a usar, que ya estaba usado, de 100 libras, que nos duró 6 meses, hasta que dijimos, ya se va a acabar. Al día siguiente se acabó. Porque el Señor desea bendecirnos y desea abrir nuestros ojos para que veamos su bendición. Pero todo empieza en nuestro corazón. No es que me quedo sin el 10%, no es que me quedo sin lo que di para la ofrenda. Es que estoy sembrando y voy a cosechar, porque el Señor no se queda con nada. Mi suegra cuenta una historia que se cambiaron de casa y al cambiarse de casa para ir a servir al Señor, las camas que habían en la casa donde llegaron eran de diferentes tamaños, eran más grandes. Cuando ella puso sus sábanas se dio cuenta que no iban a caber, pero empezó orando y empieza, pone una esquina, pone la otra, y cuando abre se sorprende porque las sábanas se estiró y llegó de una cama matrimonial a una cama king. Entonces el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Los milagros que hizo ayer los puede hacer hoy y los va a seguir haciendo mañana, pero mucho depende de lo que nosotros hacemos hoy. Así que sembremos en el Señor y sembremos en abundancia, creyendo que lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y no vamos a cosechar exacto, vamos a cosechar al 100 por 1, porque Dios es un Dios de abundancia. Amén.
el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como hacemos todos los domingos, le vamos a invitar a que se ponga de pie y traiga delante del Señor sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Amén, gloria al Señor. Dios es fiel, así que traigamos creyéndole a Él. Amén. Gloria a Dios. Y ahora le quiero pedir que extienda sus manos y vamos a orar. Señor, gracias por estos diezmos, estas ofrendas, estas aportaciones y contribuciones que hoy traemos delante de ti. Señor, sabemos que cuando las traemos delante de ti, tú eres quien las recibe y quien las mira y quien traerá respuestas, Señor. Hoy levantamos delante de ti esta ofrenda junto con nuestras peticiones y necesidades, Señor, sabiendo que tú eres quien responde y que todo esto, Señor, se multiplica y sobreabunda en nuestros hogares, pero también aquí en la iglesia, para que no falte nada en tu casa, Señor, y que también podamos seguir haciendo la obra de tu ministerio, Señor, para que toda Guatemala te pueda conocer verdaderamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, sabiendo que tú las has recibido y las has agradado de lo que hemos traído delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que démosle ahora la bienvenida al pastor Gustavo con un fuerte aplauso. Amén. Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos ver esta mañana. Y el día de hoy vamos a compartir un tema bien importante que está en Mateo capítulo 5, versículo que hemos hablado de que son los principios del reino. Y si nosotros aplicamos los principios del reino en nuestra vida, vamos a cosechar las bendiciones del reino, porque dice la palabra: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Pero antes de comenzar a compartir acerca de la palabra, vamos a hacer nuestra confesión de fe. Así que le voy a pedir que repita conmigo, pero no solo repita conmigo, créalo en su corazón. Amén. Dice la palabra que todo aquello que creemos con el corazón nos será hecho. Si creemos, veremos la gloria de Dios, dice la palabra. Así que creamos lo que vamos a confesar. Amén. Yo le voy a pedir que repita conmigo: somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. La voy a retener y a entender. Voy a entender y a retener. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Amén. 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 El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice la palabra: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran reino, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Aquí en este pasaje hay dos mensajes que son importantes para nuestras vidas. El primero
es que usted y yo no deberíamos necesitar jurar. ¿Por qué razón? Porque nuestra palabra debería tener el suficiente valor ante cualquier persona y ante, ya sea ante lo espiritual y ante lo natural. Nuestra palabra debería ser sí, sí, no, no, y eso significa lo que digamos que vamos a hacer, lo vamos a hacer, y lo que no digamos y lo que digamos que no lo vamos a hacer, no lo haremos. En el Salmo 15, entre los requisitos que dice el salmista pregunta quién morará en tu santo templo, y uno de los requisitos o una de las cosas que dice ese pasaje es el que aún jurando el daño suyo no por eso cambia. Es decir, aún cuando nosotros nos hubiéramos comprometido con algo y nos damos cuenta después que es en nuestra contra, no por eso deberíamos dejar de cumplirlo. Hoy la palabra de la gente no tiene ningún valor. Hoy ni siquiera los contratos tienen valor. La gente firma contratos, la gente compromete su palabra y finalmente ni una ni otra cosa se cumplen. Y nos frustra, nos enoja, nos molesta, y lo encontramos a todo nivel. En el nivel político es famoso ese tema, porque todas las elecciones dicen que la gente promete y promete el cielo y la tierra, votan por ellos, y cuando llegan nada de lo que prometieron se cumple o se cumple muy poco. Y lo mismo sucede en todos los campos de nuestra vida. De tal manera que la primera cosa que deberíamos nosotros, y lo que nos está diciendo este pasaje es, antes de hablar, deberíamos pensar detenidamente lo que vamos a decir, porque lo que vamos a decir nos va a comprometer. De hecho, en otro pasaje, no estoy mal, en Proverbios capítulo 6, dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Podemos no cumplir aquí en la tierra lo que hemos dicho, pero delante del Señor, ahí no hay pretexto, ahí no hay justificación. Delante del Señor eso significa, y delante de la persona también, que mentimos. Si nosotros nos comprometimos a algo y resulta que no lo decimos, no lo cumplimos, al final mentimos. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos habla por todos lados es que Dios aborrece la mentira. La mentira no hay, el mundo habla de mentiras blancas, de mentiras piadosas. Mentira es mentira, y le voy a decir por qué Dios aborrece la mentira, sea cual sea. Porque la mentira es la esencia del carácter del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 44, la palabra de Dios dice que el diablo es mentiroso y siempre ha mentido. Es la naturaleza del diablo, mientras que la naturaleza de Dios es la verdad. Dios es la verdad. La mentira es el carácter del diablo. Y Dios aborrece todo lo que hace el diablo. Por eso, la mentira es una de las cosas que Dios aborrece más que cualquiera de las otras cosas, porque eso representa el carácter del diablo. Cuando usted y yo decimos algo y no lo cumplimos, lo que estamos manifestando es el carácter del diablo en lugar del carácter de Dios. Y recordemos lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que el Señor está formando su carácter en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, y cada cosa que digamos debemos meditarla y debemos meditar sus consecuencias. Eso incluso cuando oramos. Cuando oramos a veces somos muy ligeros para orar y no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Y le voy a contar algo que a mí me pasó, y es que cuando yo comencé a caminar en el Señor, estaba de moda un coro, y ese coro decía que nosotros éramos como barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Y a mí me gustó ese coro, y también sentí en mi corazón que debía orarlo. Y entonces cuando yo oraba decía: Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. Señor, yo quiero ser como barro en manos del alfarero, etc.
Y oré algunas otras cosas como Señor, yo quiero ser una persona conforme a tu corazón y quiero además ser un adorador en espíritu y en verdad. Oré un montón de cosas por el estilo. Y de repente, en mi vida, comenzaron a pasar cosas que no me gustaban, cosas que me dolían, adversidades. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo es eso? Y me quejaba, ¿va? Y le decía, Señor, ¿cómo es eso? Que en lugar de que mi vida vaya siendo mejor, resulta que ahora estoy metido en más problemas y ahora hay más cosas que me duelen. Y así me quejé durante un tiempo con el Señor, hasta que un día el Señor me dijo, espérate, así muy amorosamente, ¿verdad? Pero me dijo, espérate, me has estado preguntando por qué y te voy a explicar por qué. Me dijo, oraste que yo tomara tu vida y la hiciera de nuevo, como el barro en manos del alfarero. Me dijiste que querías morir a ti mismo. Me dijiste que querías tener el corazón conforme a mi corazón. Eso es lo que estoy haciendo. Te estoy quebrantando para hacer lo que tú me pediste. Esas son las oraciones que la pastora Paula un día me enseñó en una prédica, que son oraciones peligrosas. Hay oraciones que son peligrosas, no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿sí? Porque no evaluamos. Pero mire, está bien hacer esas oraciones peligrosas, aunque no evaluemos el riesgo de lo que eso implica, porque el Señor a veces pone esas oraciones en mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que en ese tiempo el Señor puso esas oraciones en mi corazón y las he seguido orando. Solo que ahora, ya cuando me pasa algo, ya sé, Señor, aquí estás formando algo en mí, está bien, démoslo. Pero una cosa es con el Señor, porque cuando nosotros le decimos algo al Señor que no hemos evaluado, el Señor, de todos modos, con amor, con cariño, con todo, lo va a cumplir y nos va a tratar con cariño, pero con amor. Pero cuando lo hacemos con el mundo, que incumplimos contratos, que incumplimos la palabra, que no hacemos lo que hemos dicho, ahí vamos a tener consecuencias y no con amor. Ahí nos va a pasar trayendo el tren. Si yo me comprometo a ser un buen empleado y resulta que no lo soy, me van a despedir y me voy a quedar sin empleo y encima voy a tener mala referencia, ¿sí? Y así en cada área de nuestra vida. Entonces debemos aprender a tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras implican compromisos, implican responsabilidades. No podemos hablar palabras irresponsablemente. Las palabras implican una responsabilidad y debemos estar claros de nuestra responsabilidad. Por el otro lado, el Señor aquí se está refiriendo a nuestras palabras, y hay un libro en la Biblia que nos habla muchísimas cosas acerca del problema, las consecuencias o las derivaciones de nuestras palabras, y es el libro de Proverbios, y principalmente en Proverbios capítulo 18, versículo 21, del 20 al 21. La palabra de Dios dice que el poder de la vida está en la lengua. El pasaje en sí dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Notemos algo acá. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Quiere decir que lo que hablamos se va a meter en nuestro interior. Y hay dos formas en que hablamos. Nosotros tenemos dos formas de hablar. Una es hablamos por nuestra boca, pero dos, hablamos por nuestros pensamientos. Cuando hablamos con la boca estamos hablando hacia afuera, pero cuando hablamos con nuestros pensamientos estamos hablando hacia adentro. Y en las dos cosas que hablamos, eso se va a pegar a nuestro corazón.
La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Y oír significa hablar la palabra de Dios, de tal manera que la palabra que oímos se va a convertir en fe en nuestro corazón, ¿sí? Pero también Jesús dice, por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Nuestras palabras tienen valor. Y tienen valor no solo en lo material, en lo natural, en lo físico, sino tienen valor en lo espiritual. Y a veces no estamos conscientes del valor de nuestras palabras en lo espiritual. Cuando le decimos algo a Dios, Dios sí lo toma en cuenta. Cuando le digo a Dios, Señor, yo ya no voy a hacer tal cosa y la sigo haciendo, a Dios eso sí, Dios sí toma en cuenta eso. Y va a traer consecuencias y va a traer disciplina de parte de Dios, y a veces la disciplina no nos gusta, aunque la disciplina nos es conveniente. Dice la palabra, y la disciplina del Señor, dice la palabra que Dios al que ama lo disciplina. Y aunque la disciplina hoy no es causa de gozo, al final su disciplina produce frutos de paz, frutos de justicia, frutos de bendición. Entonces, cuando nuestras palabras tienen valor en lo natural, pero también tienen valor en lo espiritual. Y aquí recordemos que hablé de que nuestras palabras también son lo que pensamos, no solo lo que decimos, porque lo que pensamos nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, mientras que lo que hablamos lo estamos diciendo hacia afuera. Hay una cosa que hacemos mucho y no nos hemos dado cuenta, y son lo que podríamos llamar los pactos internos. Usted y yo muchas veces decimos, yo no voy a hacer tal cosa. Yo no voy a ser como tal persona. ¿Qué dice la palabra en relación con eso? Ahí estamos haciendo un pacto interno aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en lo que juzgamos al otro, de eso mismo vamos a ser culpables. De tal manera que cuando yo digo, yo no voy a ser como fulano de tal, lo estoy juzgando. Y si lo estoy juzgando, yo voy a terminar haciendo lo mismo que hizo el otro, porque voy a ser culpable. Dios no me puede culpar de algo que no hago, ¿ya? Por lo tanto, voy a terminar haciéndolo. Yo no sé si usted alguna vez en su vida dijo algo así como, yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi mamá, y resulta que al final es como su mamá o como su papá, como dijo que no iba a hacer. O a veces vemos algún pecado de algún hermano y dice, yo no voy a cometer ese pecado, y al final terminamos cometiendo. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto interno con nosotros. O por ejemplo, hacemos un pacto interno cuando decimos, yo no puedo tal cosa. Yo no puedo, por ejemplo, un pacto interno es, yo no puedo contra este pecado. ¿Y qué es lo que pasa? El pecado se repite una y otra y otra y otra vez, porque hice un pacto interno, hice un pacto con mi corazón de no poder combatir ese pecado. ¿Y qué me dice la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice que yo fui libre del pecado, que fui liberado del pecado, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en todas las cosas soy más que vencedor, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando yo estoy diciendo lo otro, no puedo, estoy negando la verdad de la palabra de Dios. No solo me estoy mintiendo, estoy haciendo un pacto interno para no cumplir lo que Dios dice que debería cumplir, que se debería cumplir en mi vida. No sé si me estoy dando a entender. A mí me pasó algo hace muchísimos años, y es que antes de comenzar a trabajar en bancos, resulta que me reclutaron para ser vendedor, para vender, y una de las cosas más difíciles de vender, que era vender libros. Y entonces yo me metí, pero dentro de mí me metí a eso porque no tenía otra cosa que hacer en ese momento, pero dentro de mí decía, yo no sirvo para ser vendedor, y yo no sirvo para ser vendedor. Hice no sé cuántas presentaciones y según la estadística
de la empresa donde trabajaba en cuanto a las ventas decían que si uno hacía 10 presentaciones iba a hacer una venta. Yo hice más de 30 presentaciones y no vendí nada. ¿No? Pero porque hice un pacto interno, yo no sirvo para vender. Luego, muchos años después, me metí a la banca y todo, y después comencé, cuando salí de empleado bancario, comencé a trabajar en dar asesorías a algunas empresas. Y entonces me di cuenta que mis asesorías a las empresas, para la gloria de Dios, porque las hacía en base a la palabra de Dios y siguiendo la dirección del Espíritu Santo, me di cuenta que mis asesorías funcionaban. De hecho, comencé a darle asesoría a una empresa que era a nivel local, le di asesoría durante 2 años, y durante esos 2 años esa empresa que tenía, cuando yo comencé la asesoría, tenía una pérdida anual, o una ganancia anual de unos 100,000, 200,000 quetzales al año. Resulta que en el primero de los años que yo estuve en la asesoría, las utilidades subieron de 200,000 quetzales al año a más de 2 millones de quetzales al año. Y solo por el hecho de aplicar algunas cosas muy sencillas y que Dios me guió a hacerlas. Pero el punto no es ese. El punto es que yo me di cuenta en ese momento que era bueno para los negocios de otros. Y de hecho ya me había dado cuenta en los bancos, porque en un par de bancos donde estuve, cuando me contrataron, las utilidades aumentaron a partir de medidas administrativas. Y entonces yo decía, yo soy bueno para los negocios de los demás, pero seguía diciéndome a mí mismo, yo no soy bueno para mis negocios. Soy bueno para los negocios de los demás, pero no soy bueno para mis negocios. Y de hecho en el ínterin comencé un negocio que era un negocio buenísimo, pero al final lo dejé porque según yo no era bueno para vender. Y ese era un pacto interno que tenía. Ese pacto interno se rompió un día que, hablando con un hermano, le conté este testimonio. Me dijo, mira, vos lo que hiciste es un pacto interno. Y entonces oramos y me liberó de eso, porque me dijo, vos sos un buen vendedor. ¿Cómo así? ¿Qué vendo? Dice, vos vendés algo que casi nadie vende y sos bueno para venderlo. Y me dijo, vos vendés la palabra de Dios. Y sos bueno para eso. Amén. 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 Pero había hecho un pacto interno. ¿Por qué? Porque mis palabras tienen valor. Ahora, puedo tener valor, mis palabras pueden tener 2 valores. Valores para hacer un pacto interno negativo o para hacer un pacto interno positivo. Si yo hago un pacto interno, Señor, yo te voy a obedecer, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar. Y lo repito varias veces, voy a terminar haciéndolo, porque conforme a mi fe me va a ser hecho. Pero si digo, no tengo tiempo para orar, no puedo diezmar, no puedo vencer este pecado, no puedo, al final no puedo. Muchas veces, nuestro deseo se choca contra nuestras palabras. Creo yo que todos nosotros tenemos un deseo o tenemos la intención de crecer en Cristo, de amar al Señor, de obedecerlo, de un montón de cosas. Tenemos la intención, tenemos el deseo. Pero cuando nos topamos con las dificultades, inmediatamente viene el no puedo, no lo voy a lograr, no se va a poder. ¿Cierto o no? A ver, ¿a cuánto le está pasando? A ver, levántame la mano. La Biblia dice que leamos, que oremos una hora. Y lo primero que viene a nuestra mente cuando leemos que oremos una hora, viene, no puedo. No voy a poder. La palabra de Dios dice que la palabra es nuestro alimento. Amén. ¿Sí?
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces hacemos la intención, vamos a leer la palabra por lo menos una vez al día y me voy a leer 3 capítulos diarios, y de repente eso es la intención, pero cuando lo comenzamos a hacer, no puedo, no tengo tiempo. ¿Y qué pasa? No puedo, no tengo tiempo. Porque si digo no puedo, no voy a poder. Si digo puedo, al final lo voy a poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Yo hubo un tiempo en mi vida que decía, yo no puedo con ese pecado, yo no puedo con ese pecado. E incluso le decía al Señor, y lloraba, Señor, me lo quitas tú, o yo me voy a ir de boca con ese pecado. Y yo no puedo. Y aquí lo decía durante un tiempo. Hasta que un día el Señor me paró. Me dijo, para. Me estás diciendo que querés que yo te libre del pecado, pero la Biblia dice que vos lo debes resistir. Pero cuando se trata de que lo resistas, vos decís, no puedo resistirlo y me voy a ir de boca. Entonces, ¿cómo vas a ganar la victoria contra el pecado si tu deseo es una cosa, pero tu corazón dice otra? Comencé a cambiar mi confesión y comencé a decir, sí puedo con el pecado, lo voy a vencer. Cristo me liberó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues la victoria sobre ese pecado. ¿Sí? Yo les he contado a ustedes muchas veces que yo antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo en mis primeros años era el hijo del trueno, del rayo, del relámpago, de la tormenta, de todo. Tenía un carácter que me estallaba a las primeras de cambio. Y era algo que yo le decía, Señor, yo no puedo con eso. Y siempre lo justificaba, es que me hicieron, es que esto, es que el otro. Y yo no puedo, Señor, y no puedo. Justamente cuando el Señor me habló, me dijo, vas a leer todos los versículos en la palabra que hablan de la ira. ¿No? Yo no sabía por qué, pero al final lo hice, obedecí al Señor. Y agarré una concordancia y todos los versículos que mencionaban ira, los copié. En ese tiempo sí había computadoras, pero no usé la computadora, sino lo hice a mano. De copiar todos los versículos que hablaban de la ira. Y entonces comencé a meditar en esos versículos, comencé a creerlos, comencé a guardarlos en mi corazón. Y la ira se me fue. No le voy a decir que ya soy perfecto y que nunca me enojo, pero ahora que me enoje, cuesta. ¿Sí? Ahí me queda un poquito de raza todavía en el fondo, pero si me la tocan me va a salir, pero es muy difícil, ahora es muy difícil que me enoje. ¿Por qué? Porque aprendí los pactos internos. En lugar de hacer un pacto interno negativo, hice un pacto interno positivo, conforme a lo que dice la palabra. Sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que repite, y yo he oído a muchísimos cristianos que son expertos en repetir ese pasaje. De hecho, conozco unos 3 o 4 casos de gente que hasta lo publica en su Facebook. Pero a la hora, me he topado con algunos de ellos que a la hora de hablar y de decirle, mira, necesitas hacer tal cosa, eso no lo puedo hacer. Y entonces, ¿por qué estás publicando que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Con una mano estás escribiendo la palabra en tu corazón y con la otra lo estás borrando. O sea, por eso la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y muchas veces somos de doble ánimo, porque con nuestra mente decimos la palabra, pero con nuestro corazón la negamos. ¿Sí? Y eso es doble ánimo. Necesitamos ser de un solo ánimo, porque la palabra de Dios dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no espere recibir nada del Señor con ese doble ánimo. Y muchas veces lo hacemos. Mire, todos los años, y yo lo veo, lo veía en mí hasta que un día decidí, no lo voy a hacer. No voy a hacer eso que me dice que hago todos los años. Porque todos los años uno
uno decide, cuando viene el fin de año, uno decide que va a hacer, uno escribe sus propósitos del año, ¿correcto? Uno dice, voy a bajar de peso, voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a leer mi Biblia, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Y en enero, en febrero, se acabó. Hicimos el pacto intencional, digamos, escrito, pero en nuestra mente comenzamos a pensar, no puedo, no tengo tiempo, es difícil, etc. Y entonces la lista de los propósitos que teníamos a fin de año, a principios de año, a fin de año la revisamos y cero. No cumplimos nada. ¿Por qué? Porque hicimos pactos internos, porque no nos damos cuenta del valor de nuestras palabras. No solo se trata de tener la intención, ¿ya? Las palabras que hablamos son pactos que hacemos con nosotros mismos, son órdenes que le damos a nuestro ser. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Alguna vez usted ha ido a una cena y resulta que todos los que estaban en la cena comieron lo mismo que usted, pero por alguna razón usted dijo algo que comió y dijo, me va a caer mal? Y al día siguiente usted se enfermó y le cayó mal. A nadie le cayó mal, pero a usted sí. ¿Por qué? Porque es un pacto interno. Me va a caer mal y eso es una orden que yo le estoy dando a mi padre. ¿Ya? La palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida y está la muerte. Y eso no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. La gente a veces, y a mí me pasaba también hace muchos años, me daba garraspera, tenía garraspera en la garganta y cada cambio de clima para mí era tener garraspera en la garganta. Así que cuando comenzaban las lluvias y cuando comenzaba el frío, tenía garraspera y decía, me va a dar gripe. Nomás me aparecía la garraspera, me va a dar gripe. ¿Y qué cree que me pasaba? Me daba gripe. 3, 4 días a la cama, unas temperaturas impresionantes y con unos malestares impresionantes y encima de todo me inyectaba, me tomaba pastillas y nada me sirve porque me va a dar gripe, y me va a dar gripe, y me va a dar gripe y estoy enfermo, hasta que aprendí. ¿Sabe qué pasa? Ahora, ¿sabe qué me pasa? Ahora me sigue dando la garraspera, ¿verdad? Cada vez que hay cambio de clima, no me voy a enfermar. Señor, tú eres mi sanador. Señor, Gloria a Dios. ya estoy sanado. Amén. Y aunque tenga la garraspera, ya me dura 2 o 3 días. Y aunque la tenga, Señor, ya soy sano. No me voy a enfermar, no me va a dar gripe. Esto se va. En el nombre de Jesús, esto se va. Y se termina yendo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no lo creía, ahora lo sé. Antes decía, me voy a enfermar, ahora digo, voy a sanar. ¿Sí? Me acaba de pasar hace poco una cuestión. Hace como 3 años me diagnosticaron prediabetes. Y miren, me metí el susto. Porque si algo le tengo temor es a la diabetes. El apóstol murió de eso. Y yo pasé todo el proceso del apóstol con su diabetes. Vi cómo se fue disminuyendo todo. Y entonces yo eso me dio temor. Y entonces cuando me lo dijeron, lo primero que dije es, no, a mí no me va a dar diabetes. Y fue una batalla, porque resulta que me medía el azúcar, ya, más allá de lo normal. No era diabetes, pero era todavía, está en la cuestión de prediabetes. Hasta que un día dije yo, concha, si el Señor me sana, el Señor pagó mis enfermedades, Él me va a sanar. Y ya no me tomé la medida del azúcar, ya no me la tomé, no me la tomé. Sí, seguí cuidando mi alimentación, pero ya no me la tomé. Y el diagnóstico médico era que en 3, 4 años iba a pasar de prediabetes a diabetes.
Pero durante mucho tiempo dije, no, me voy a medir, y encima de que no me voy a medir, voy a creer que Dios me va a sanar, y me va a sanar, y me va a sanar, y me va a sanar. Este año tuve una batalla en mi cabeza, por algunos meses, y era, me hago los exámenes de azúcar, no me los hago. Y me pasé batallando con eso. Por un lado, porque tenía temor de que me fuera a salir otra vez, y por el otro lado, creyendo que iba a estar sano. Hasta que un día dije, y estaba creyendo que el Señor me va a sanar, esto va a salir bien. Y me fui a hacer los exámenes. ¿Y qué cree que pasó? Ni siquiera estoy en el límite, estoy bastante más abajo de lo que debería estar. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí quiero hacer una observación también. Cuidado con pensar, el apóstol no tuvo fe porque no creyó en su sanidad, mientras que yo sí tuve fe porque sí creí en mi sanidad. Miren, las respuestas para cada uno son totalmente diferentes y los procesos de cada uno son totalmente diferentes. ¿Sí? Si alguien tenía fe, y una fe impresionante, era el apóstol Romero. Sin embargo, subió en eso. ¿Ya? Conste algo. Resulta ser que el apóstol, una noche, se tomó la medicina y una noche recibió una visita angélica y sanó. Se murió al día siguiente, murió sano. ¿Ya? Los exámenes médicos y todo salieron perfectos, él estaba sano, salió del hospital, se fue a su casa y al día siguiente se murió. Tanto que como él estaba sano, resulta que yo decidí que iba a hacer un viaje. Tenía un boleto a Costa Rica que había comprado antes de la pandemia, para el tiempo de la pandemia, pero me vino la pandemia y ya no hubo viajes, entonces me lo dieron para un año después. Y un año después de la pandemia, como el apóstol ya estaba sano, dije yo que me voy. ¿Ah? Y resulta que al día siguiente que me voy, en la mañana, temprano, me avisan que el apóstol lo llama. Tuve que regresar ese mismo día. Estuve en Costa Rica 24 horas nada más. Pero eso no importa. El tema es que ¿qué estamos creyendo nosotros? ¿Y qué nos estamos diciendo a nosotros mismos en relación con nuestra vida? Y si lo que nos estamos diciendo está en relación con lo que dice la palabra de Dios o no. ¿Sí? Miren, a mí me pasó algo bien interesante. Hablando del apóstol y hablando de la fe del apóstol. Un día nos fuimos con el apóstol y otros hermanos a San Cristóbal de las Casas en México a dar un seminario a pastores. Y mire, fue una cosa impresionante, ¿verdad? Pero impresionante. Pero nos fuimos por tierra. Cuando veníamos de regreso, yo venía manejando, porque generalmente el chofer del apóstol, cuando no iba a nosotros, era yo. Entonces, yo venía manejando, me acuerdo que veníamos por el lado, por la parte de Sololá, entre Sololá y ¿cómo se llama este lugar? Patricia. Y estaban comenzaron a caer unos trancazos de agua. Y yo tenía el parabrisas a todo volumen y no era suficiente para limpiar el parabrisas lo suficiente por el volumen. Y entonces el apóstol comenzó a orar, me dijo, oremos, y comenzó a orar. Se limpia nuestro camino de lluvia, se limpia, y todo el camino está libre de lluvia. Yo todavía pensé en mi mente, que yo, el apóstol que tiene fe, porque a mí no me da la fe para eso, ¿verdad? Y mire, como a los 3 minutos de estar orando eso, a las 2 orillas de la carretera estaba lloviendo, están cayendo los
en caso de agua, pero donde nosotros íbamos estaba libre. No había lluvia. Gloria a Dios. No estaba lloviendo, estaba el asfalto mojado, pero no estaba lloviendo. Y a los lados sí estaba lloviendo, solo donde iba el carro no llovía. Impresionante. Esa fue una lección que aprendí del apóstol sin que él dijera nada. Y es que, de veras, si estamos hablando, hay que creer. Amén. Ya, no hay que dudar. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, y vuelvo al tema de los pactos que hacemos. Tenemos que tener cuidado con qué es lo que nos estamos hablando a nosotros mismos porque estamos haciendo un pacto. ¿Ya? Y también tenemos que tener cuidado con lo que le decimos a los demás, porque también los podemos llevar a hacer un pacto. Yo me recuerdo el caso de un niño que era medio genio, el patojo era medio genio. Y resulta ser que el papá era bien exigente. Y un día, ese niño sacó el segundo puesto de su clase. Y entonces el papá lo que le escribió, porque era la nota escrita, lo que le escribió es: te falta un último esfuerzo. Te falta un último esfuerzo. El niño se frustró, pues se había esforzado, ¿no? Nunca había sacado, porque era bueno, pero era lo que llamamos un niño fregón. Es decir, la conducta lo mataba, ¿no? Entonces nunca llegaba a los puestos más altos porque la conducta lo afectaba. Tenía buenas notas, pero la conducta lo afectaba. Pero esa vez decidió: me voy a portar bien, voy a sacar mis notas, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que del 11º puesto de su clase pasó a ser el segundo. Y su papá lo que le puso es: te falta un último esfuerzo. El niño, porque era niño y nadie le explicó, se frustró, se enojó, porque se había esforzado y no estaba reconociendo el esfuerzo y no estaba diciendo esforzarte todavía más. Y entonces hizo un pacto en su mente ese niño. Y el pacto que hizo es: nunca más voy a sacar el primer puesto. Nunca voy a sacar el primer puesto. No le voy a dar gusto a mi papá. El enojo. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Nunca sacó el primer puesto. Y llegó conmigo hace muchos años a la consejería, porque tenía un problema. Y es que nada de lo que comenzaba lo terminaba. Ya iba a terminar y de repente, ¡pum!, lo dejaba. Iba a terminar algo, ¡pum!, lo dejaba. Y eso era un proceso continuo en su vida. Y entonces llegó conmigo a consejería a decirme: mira, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Y entonces yo comencé a investigar. Y cuando comencé a investigar me topé con eso, con esa experiencia del niño. Le dije: ¿sabes qué? Pues seguís, y su papá ya se había muerto. Le digo: seguís peleando con mi papá. Como te prometiste que nunca le ibas a dar gusto, nunca le has dado gusto en las cosas que emprendes, porque tu papá quería que hicieras tal cosa, lo hiciste un tiempo, y cuando ya ibas a llegar al final de la meta, lo dejaste. Y volviste a hacer otra cosa que también tu papá quería, y ya ibas a llegar al final y lo dejaste. Porque te hiciste un pacto interno de que nunca le ibas a dar gusto a tu papá. ¿Alguna vez le pasó a usted? Pacto interno. Y el problema del pacto interno es que no solo se refiere a una situación específica, sino que eso va a terminar afectando todas las áreas de nuestra vida. Porque nuestras palabras, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros en nuestra boca tenemos el poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Bien? Y lo que, aunque no lo hablemos, lo que pensamos lo estamos hablando a nuestro ser interior. ¿Ya? Por lo tanto lo estamos hablando y aplica este pasaje. Uno piensa que solo es lo que dice hacia afuera. No, es también lo que uno se dice hacia adentro. Tenemos que tener cuidado con lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y le voy a decir todavía algo peor.
algo más delicado. El único ser existente en el universo, al cual Dios lo hizo a su imagen y semejanza, es al ser humano. ¿Cómo creó Dios todas las cosas en el universo? Con su palabra. ¿Sí? ¿Ok? Si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y a los ángeles no los hizo así. Entonces nosotros tenemos la capacidad de crear lo que nuestra boca dice. ¿Sí? Porque es una característica de la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no lo pueden hacer. De hecho, la palabra de Dios dice que los ángeles solo cumplen lo que Dios dice. ¿Ya? Ellos no pueden decir nada. ¿Ok? Por eso, cuando hablan los ángeles, lo vemos en la Biblia, cuando hablan los ángeles, dice, Jehová dijo. Y Jehová dijo, porque ellos no tienen capacidad de decir por sí mismos las cosas. Su palabra, digamos, no tiene ese poder creativo. Nosotros sí. ¿Qué es el diablo? El diablo es un ángel caído. Por lo tanto, el ángel no tiene capacidad de crear tampoco. Para que el diablo pueda crear algo, necesita una boca que lo diga. Lo que sí puede hacer el diablo es sugerir los pensamientos, ¿ya? Pero no puede crear lo que quiere. Tiene que conseguir una boca que lo haga. ¿Y qué boca cree que se va a conseguir? La nuestra, si lo dejamos. ¿Sí? Y hay gente que anda por ahí, el diablo me hizo, el diablo me hizo, y el diablo me hizo. Y el diablo me va a hacer. Me recuerdo hace muchos años el caso de una hermana. Esta hermana era una maestra de la palabra. Y un día platicando con ella, me contaba que cada vez que ella iba a predicar a un lado, al día siguiente o en los días siguientes le venían un montón de ataques del diablo. Y ya tenía miedo de ir a predicar a donde le invitaron, porque ella ya sabía la semana siguiente o al día siguiente algo me va a pasar. Hablando con ella, obviamente me vino el chispazo, ¿no? Dije, ¿cuál es tu problema? Tu problema no es el diablo. El problema sos tú. Porque cada vez que vas a ir a predicar, lo que decís es, a ver, ¿a qué me va a hacer el diablo ahora? Bueno, obviamente hay una puerta abajo. ¿Sí? Y generalmente ella pensaba, seguro me voy a enfermar. ¿Y qué pasa? Se enfermó. Casi tira el ministerio por eso, hasta que hablando con ella, el Señor me dio el chispazo, se lo dijo. ¿Y qué creen que pasó? Comenzó a cambiar su manera de decir. ¿Y qué pasó? Ya no pudo hacer, ya no tuvo esos problemas. Y hay otra cosa aquí. Dios nos ha dado a nosotros un ámbito de autoridad a cada uno. No nos dio un cheque en blanco en el sentido de que todo lo que digamos va a ser vida o se va a crear. Pero sí nos dio un cheque que tiene validez, así como un cheque físico tiene validez en un banco, ¿sí? Porque es el banco el que lo emitió, y nosotros tenemos la autoridad de ir a sacar dinero con este cheque porque depositamos antes. Nosotros tenemos un ámbito de autoridad. Los que tienen empresas sobre los empleados, los que tienen o una organización, trabajan en una organización y tienen gente a su cargo sobre sus subordinados, en la familia sobre los hijos, el esposo sobre la esposa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? Mire, yo lo he visto una tras otra.
A veces vienen hombres con problemas matrimoniales y comienzan, es que mira, me va mal con mi esposa por esto. Y cuando yo voy y le pregunto a la esposa, resulta que me dice, es que mira, o miren, es que me dice esto, me dice el otro, me dice aquí, me dice allá. Y justo todo lo que el esposo le dijo es lo que la esposa hace. ¿Por qué? Porque el esposo tiene autoridad sobre la esposa. Lo que diga el esposo, se va a cumplir el esposo. Amén. Si dice que el esposo es una vaina, va a terminar siendo una vaina. Si dice que la esposa es chismosa, va a terminar siendo una chismosa. Si dice que hasta el agua se le quema, todo le va a salir mal. ¿Sí? La pregunta que yo me hago siempre, o que yo hago siempre cuando me toca dar una consejería matrimonial es, por ejemplo, al esposo. Le pregunto, ¿cuántas veces en el último mes le has dicho a tu esposa, ¡hala, mi amor, qué rico cocina usted! Lo que usted hace es increíble, en ningún otro lado lo hacen tan rico como lo que usted hace. La esposa dice, malmata todos los días cocinando, y el marido no le dice nada, aunque sea rico, pero eso sí, le sale algo mal y inmediatamente le dice, la amiga, aquí sí te metiste la pata, no sé qué para cocinar. Pero también pasa al revés. Resulta que las esposas reciben su gasto todos los fines de mes o todos los fines de quincena y nunca le dicen a su esposo, mira, muchas gracias por esforzarte, muchas gracias por trabajar tan fuerte y ser un buen proveedor para la casa. Lo primero que le dicen es, ¿y solo eso me vas a dar? Eso no me alcanza. ¿Y qué cree que pasa? No le alcanza. Y además, no hay una buena relación entre el matrimonio. ¿Sí? Es famoso el hecho de que cuando las mujeres se juntan, solo se juntan a hablar mal de los maridos, ¿no? Y es también un hecho que cuando los hombres se juntan, solo hablan mal de las esposas. Y con eso quieren tener una buena relación y están confesando mal. Aunque la esposa haga, o el esposo haga lo mejor, resulta que como en su cabecita es una vaina. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Es una vaina. Por más que haga lo bueno, nada va a resultar. Pero hace lo malo, sí, yo tenía razón, es una vaina. ¿Se dan cuenta o no? ¿Le pasa o no? Amén, gloria a Dios. Pasa con los hijos. Aleluya. Miren, hay gente, como no, ya tengo suficientes años de experiencia en este rollo, ¿no? Me he tocado con cada caso. Pero hay padres que le dicen a sus hijos, no servís para nada, sos un tonto. Algunos hasta le dicen palabras más gruesas, ¿no? Pero me he topado con eso, no servís para nada. ¿Y qué creen que pasa cuando los hijos son adultos? No sirven para nada. A veces me he topado incluso con papás de adolescentes que me llegan a decir, es que mira, mi hijo es una vaina, no hace esto, no hace lo otro, no hay nada de lo que hace, lo hace bien y todo. Y yo comienzo a preguntar, ¿verdad? Para atrás. ¿Qué le dijiste cuando era niño? Y generalmente sos un tonto, no servís para nada, no sos bueno, todo te ve mal, sos desobediente. ¿De qué te venís a quejar ahora conmigo? Si estás cosechando lo que sembraste. Eso le dijiste a tu hijo, eso es lo que estás cosechando. Hiciste un pacto con él. Un pacto de que fuera una vaina, un pacto de que fuera rebelde. ¿Sí? En lugar de haberle dicho, todo lo podés, en Cristo que te fortalece, vas a ser, sos bueno en lo que hacer, sos inteligente, sos sabio, no hacemos nada de eso, hacemos todo lo contrario. ¿Ya? Muchas veces reaccionamos con la ira con los hijos en lugar de reaccionar con sabiduría. Y como reaccionamos con ira, los maldecimos. Y cuando en lugar de reaccionar con sabiduría y bendecirlos, y después nos preguntamos por qué. ¿Por qué no?
a veces no son los hijos los culpables, son los padres. Ya cuando los hijos son adultos, pues sí, ya ellos son responsables porque ya pueden escoger lo bueno o lo malo. La psicología dice que no, que los papás siempre van a ser los culpables de todo lo malo de los hijos, de sus padres. ¿Ah? Porque el hijo se puede enderezar, pues. Ya, el Señor tiene la capacidad de enderezar a toda. Hay un dicho en el mundo que dice que algo torcido no se endereza. Esa es una gran falacia, es la peor mentira que puede haber, porque en Cristo Jesús todos somos hechos nuevos. Amén, gloria a Todos Dios, podemos ser aleluya. cambiados y transformados. Amén. 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 Pero hay que revisar nuestro corazón. Hay que revisar nuestro corazón de qué pactos hemos hecho con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hemos estado diciendo y qué les hemos estado diciendo a los nuestros? Porque ahí está la clave de muchos de los problemas. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a actuar con ira, vamos a actuar con la carne o vamos a actuar con el espíritu. El espíritu edifica, el espíritu planta buenas semillas, la carne planta malas semillas. La carne destruye. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1, versículo 10: hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, derribar, destruir y arruinar, para sembrar y para plantar. ¿Por qué tenemos que venir nosotros los pastores, por ejemplo, a derribar, arrancar, arruinar y destruir? Porque alguien sembró mal en la vida de cada uno. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sembrar bien, plantar bien. Amén. ¿Sí? Pero no deberíamos necesariamente necesitar, valga la redundancia, de los pastores si nosotros nos damos cuenta que nosotros también tenemos la capacidad de arruinar, arrancar, derribar y destruir lo malo sembrando lo bueno. ¿Ya? Hay que destruir lo de la carne y hay que sembrar lo del espíritu. Miren, una vez alguien me dijo, y cristiano, ¿verdad? No del mundo, sino que alguien me dijo, pero mira, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que sea inteligente si es un burro? Dije yo, por razón, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. La fe es la certeza, la convicción de lo que esperamos y de lo que no vemos. ¿Sí? Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y otra cosa que dice la palabra: creí, por lo cual hablé. ¿Qué voy a creer? Lo malo. ¿Qué voy a creer? Lo que me dice la carne, lo que me dice el mundo, lo que me dice el diablo. Voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Algo que tenemos que tener bien claro es que no hay ninguna otra palabra en relación a la vida, en relación a las cosas de la vida, no hay ninguna otra palabra que sea verdad más que la palabra de Dios. Todo lo demás es mentira. Lo que diga el mundo, lo que diga la carne, lo que diga el diablo son mentiras. Entonces, ¿por qué creemos las mentiras en lugar de creerle a Dios? El diablo nos viene a decir cualquier cosa. No creemos. No creemos. Pero viene Dios a decirnos algo. ¿Será usted? Y así queremos que nos vaya bien en la vida. Miren, yo ya tengo suficientes años en este rollo. Además ya tengo suficiente edad. En Guatemala hay un dicho, e incluso algunos cristianos lo dicen, que los mejores evangelistas en Guatemala son los que quedan de presidentes. ¿Por qué? Porque a los 2 meses ya está todo el mundo arrepentido. ¿Y qué nos pasa con los gobernantes? No dan pie con bola. ¿Sí?
Nos creemos todo lo que dicen y a los 2 meses ya estamos frustrados. Pero no le creemos a Dios. Dios dice, fíjense, y para creyentes. La palabra en Deuteronomio 17, versículo 14 al 20, dice que cuando escojamos gobernantes, escojamos a uno de nuestros hermanos, ¿sí? Que además tenga una Biblia a su lado y consulte ella para tomar decisiones. Por el otro lado, la palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 29, versículo 2, que cuando los justos gobiernan, la ciudad es engrandecida, pero cuando gobiernan los impíos, la ciudad es trastornada. ¿Y qué hacemos todos los años de elecciones? ¿A quiénes escogemos? Impíos. Y queremos que nos gobiernen bien. Estamos en contra de la palabra de Dios. Ay, hermano, pero hasta los cristianos fallan, sí, por supuesto, si no somos perfectos. Pero la Biblia garantiza algo. Si usted lee el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el versículo 1 al 10, habla del príncipe de Tiro y se refiere a un gobernante natural, a un gobernante físico, a una persona. Pero si lee Ezequiel 28, si sigue leyendo, del versículo 11 al 19, se da cuenta que habla de un ángel, un querubín, que es un ángel demoníaco. No el querubín, sino que era un ángel y después se convirtió en un demonio. Y resulta ser que las características del gobernante son las características del espíritu inmundo. Por eso, y el espíritu inmundo, ¿qué viene a hacer? Lo mismo que hace el diablo: robar, matar y destruir. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien se sienta en el gobierno? Hay un espíritu que se está sentando con él. ¿Ya? Y si es un impío, obviamente es el espíritu del diablo. Si es un creyente, va a ser el Espíritu Santo, aunque el creyente ande medio chanfleado, pero es el Espíritu Santo el que está ahí, y el Espíritu Santo va a orar. Y alguien me puede decir: mire, hermano, pero es que el gobierno de Jimmy y el de Terrano. Pare. 3 gobiernos cristianos hemos tenido más. Ríos Montt, año y medio. Jorge Serrano, 2 años y medio. Jimmy Morales, 4 años. Si uno analiza objetivamente, no por lo que dicen los medios de comunicación, sino que uno analiza las estadísticas objetivamente, tasa de interés, el Producto Interno Bruto, inflación, crímenes o violencia, etcétera, uno se va a dar cuenta que en esos 3 gobiernos las cosas empezaron a mejorar. Veníamos de estar en hoyos y resulta que esos 3 gobiernos por lo menos le dieron al país una cierta mejora y una cierta estabilidad. Ahora analice todos los demás gobiernos y cada vez vamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo la palabra de Dios y no estamos hablando la palabra de Dios y estamos creyendo más al diablo que a Dios. Nos ponemos a completar todo lo que el diablo dice. Fíjese, miren esto, que a mí me da cólera cada elección, ¿no? Porque lo que dice la gente es: vamos a elegir al menos ladrón, vamos a elegir al menos malo. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Vamos a escoger un ladrón y vamos a escoger un malo. ¿Y qué nos tocan? Justo lo que decimos, ¿no? Justo lo que decimos. Justo. No, porque en nuestra boca, con nuestra boca, creamos lo que hablamos. Imagínense si 200 gentes hablan algo malo, ¿qué va a pasar? ¿Algo malo? Yo siempre he dicho algo y espero no morirme antes de verlo en algún presidente. Si un presidente, porque ya lo vi en el tiempo de Ríos Montt, aunque usted no sea simpatizante de Ríos Montt, no importa, pero es lo que le voy a decir, sí importa. Yo no era
yo no andaba bien párrafo y no era evangélico en ese tiempo. Yo creía en Dios, pero de otra forma. Pero yo no me perdía los mensajes de Dios, no me encantaba. Porque Dios nos hablaba la palabra. Muy sutilmente, pero la hablaba. Y Dios no se dedicó durante años y medio a decir: nosotros no robamos, no matamos y no mentimos. Y en ese tiempo las muertes disminuyeron, en ese tiempo la corrupción disminuyó, y en ese tiempo todo lo que decía Dios no se cumplió. Y encima de todo está funcionando regín. Yo me acuerdo que en ese Dios permite ciertas experiencias. Y resulta que antes de que Riesmond tomara el gobierno, yo estaba en el IMSS, estaba en tratamiento de una enfermedad en el IMSS. Y yo siempre pedía la cita de las 2 de la tarde, para no estorbar mucho mi trabajo, pero decía, bueno, uso mi hora de almuerzo y voy a ver. Y resulta que todos los días que me tocaba cita en el IMSS, llegaba a las 2 de la tarde y el médico llegaba a las 3. Y le pagaban desde las 2 de la tarde. Porque encima de todo yo había trabajado en el IMSS y sabía cómo era la cosa, ¿no? Entonces a él le pagaban desde las 2 de la tarde, pero llegaban a las 3 de la tarde. Y me tocó ir al IMSS una semana después de que Riesmond hubiera tomado posesión. ¿Sabe qué pasó? A las 2 de la tarde el médico estaba ahí. A las 2 de la tarde el médico estaba. Luego, al año y medio, cuando se volaron a Riesmond, que le dieron golpe de estado, resulta ser que también estaba en el tratamiento en el IMSS por otra cosa. Y como a la semana de que le dieron el golpe de estado, me tocó ir a la cita. Otra vez a las 2 de la tarde. ¿A qué horas me atendieron? A las 3. Impresionante, pero un presidente, yo siempre digo, un presidente que se dedica a hablar lo bueno sobre Guatemala, durante sus 4 años va a ser mejor obra que cualquiera que se dedique a hablar con él. Los presidentes hablan de que somos un país pobre y que pasa con la pobreza cada vez es mayor. Que somos un país subdesarrollado y tenemos los recursos impresionantes y no salimos del subdesarrollo. Que la corrupción siempre va creciendo. Que la corrupción no me deja hacer esto, que la corrupción no me deja hacer eso. ¿Qué pasa? Cada vez es peor la cosa. ¿Por qué? Porque el presidente, y ojo con esto, el presidente tiene la autoridad sobre la nación para declarar lo que va a suceder en el futuro. Y se lo pruebo con la historia. Lea los libros de primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, primera de Reyes, primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primera de Crónica, segundo de Crónica. Ahí se va a dar cuenta que dice: y el rey hizo lo malo delante del Señor y todo el pueblo lo siguió. El rey hizo lo bueno delante del Señor y todo el pueblo lo siguió. ¿Se da cuenta? Pero yo estoy casi seguro que usted en su mente está preguntando: ¿será cierto lo que dice el hermano? ¿Será? Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con el gobierno, con los gobiernos que han sido cristianos? Y toda la prensa es impía en Guatemala, y toda la prensa es corrupta, y toda la prensa fue afectada por los presidentes cristianos, porque les quitaron la fafa, les quitaron la mordida. Entonces, ¿qué hicieron? Hablaron mal de ellos. Y ahora resulta que son corruptos. Ninguno de ellos está preso. Ninguno de ellos me han podido probar absolutamente nada. Todo lo que dicen es falso, y mire, llega hasta el punto de la mentira. Como le digo, yo sí ya tengo mis años en esto, ¿verdad? Ya usted ya sabe cuál es mi edad. No sabe, bueno, tengo 72 años, o sea que ya tengo historia. Resulta ser que yo sí me acuerdo muy bien y no era creyente en ese tiempo. En el tiempo de Riesmond,
Ríos Montt quitó la política de tierras arrasadas. Ríos Montt estableció las comunidades, unas comunidades protegidas por el ejército para que la guerrilla no pudiera entrar ahí y los fastidiara, y otro plan que se llamaba fusiles y frijoles. Pero él quitó lo de tierras arrasadas. Aquí me acusa de genocidio todo el mundo. A Ríos Montt, cuando el que menos muertes tuvo en los pueblos indígenas a la hora de los cuentazos fue Ríos Montt. La política de ríos de tierras arrasadas, y que al final de cuentas sí hubiera podido ser un genocidio, fue de Lucas García, y nadie dice nada de eso porque la gente estaba engañada. Hay que tener cuidado hoy, y esto viene a algo que está sucediendo el día de hoy. De hecho, yo hice un post esta semana, lo puse en el Facebook, no sé si lo leyeron, pero si no lo leyeron, se los digo. Hay que tener cuidado con las redes sociales el día de hoy, porque la guerra psicológica y la guerra cultural está en las redes sociales. Uno agarra un hecho cualquiera, ¿no? Y resulta ser que cada corriente ideológica le da su versión diferente del mismo hecho. Por ejemplo, con esto de los 22 o de los 20 presos escabuidos, ¿verdad? Los que están en contra, que este gobierno es inepto, que la falta de controles, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. No voy a decir quién tenga la razón, pero unos dicen eso. Y los otros están diciendo, no, es que la corrupción, y es que el Ministerio Público, y es que el pacto de corruptos. Y yo me pongo a pensar, y de hecho venía pensando en eso, ¿en qué puede el Ministerio Público influir en que no hayan controles en las cárceles de quienes están ahí adentro? Si eso es una cuestión exclusiva del gobierno, solo el gobierno tiene la responsabilidad, el Ministerio Público no tiene responsabilidad en eso. ¿Cómo el Ministerio Público puede estar estorbando que se arreglen las carreteras, si esa es una atribución específica y normada para que solo el Ejecutivo tenga injerencia? ¿Cómo los hospitales pueden estar, cómo el pacto de corruptos puede impedir que los hospitales tengan medicina, si eso es una atribución exclusiva del gobierno? Él tiene el pisto y él hace las órdenes de compra y él decide a quién le compra. ¿Ya? Pero se da cuenta, no, todo es el pacto de corruptos. Y en todos los gobiernos igual, no quiere decir que esté en contra de este gobierno, que este sea peor que todo, no, todos igual. Pero todos encuentran un pretexto para no hacer lo que tienen que hacer. Pero cuando uno piensa, realmente es pensante e investiga, uno se da cuenta de que estamos en medio de una guerra ideológica y cada quien quiere jalar para su lado. Porque, ahora nos hagamos todo lo que las redes sociales dicen. Por eso yo siempre le digo, tengan cuidado con las redes sociales. No le digo que no las vean, pero tengan cuidado, piensen, mediten. ¿Sí? ¿Qué? Porque al final terminamos, ¿cuál es el problema? Que al final terminamos creyendo lo que nos están diciendo las redes sociales y lo terminamos hablando y vivimos de eso. ¿Sí? Amén. Amén. Tengamos cuidado, nuestras palabras tienen el poder de la vida o el poder de la muerte. Nuestras palabras pueden crear lo bueno y pueden crear lo malo. Necesitamos pensar, porque pensar también es hablar. Y necesitamos pensar y hablar lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo pensamos o hablamos algo que no está en la palabra de Dios, muy probablemente estamos pensando, estamos hablando lo que dice el diablo. Y recordemos que lo que dice el diablo es para destruir, para robar y para matar. Para destruir. Tengamos cuidado. El poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestras palabras. Y el que ama sus palabras, el que no cuida sus palabras, se va a llenar de ellas. Amén. Muy bien, ¿cómo se explica? Vamos a orar. Aleluya. Bendito sea el Señor.
primero que nada, vamos a orar, pidiéndole perdón al Señor por todas aquellas cosas que hemos dicho que son contrarias a su palabra. Y le vamos a pedir al Señor que nos muestre por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo sabe y todo lo conoce, que nos muestre a cada uno de nosotros esos pactos internos que hemos hecho y en los cuales hemos creído que nos han estado estorbando nuestras vidas. Amén. Y vamos a decidir creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que nos han dicho o lo que dice la cultura, los medios, lo que sea. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Y así como tu palabra nos enseña y nos instruye, también tu palabra nos confronta y nos corrige, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, por todos esos pactos internos, por todas esas confesiones que nos hemos hecho a nosotros mismos y que hemos hecho hacia otros, Señor, que no están alineadas a tu palabra de Dios, a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tú nos limpies de esa maldad, que perdones nuestros pecados y nos limpies de esa maldad, Señor. Y que, Padre, que seamos dóciles a lo que dice tu palabra y a lo que dice tu Espíritu Santo, Señor, para que eso hablemos, Padre, para que no hablemos cualquier palabra, Señor, sino que hablemos las palabras que tú has hablado, porque en tu palabra hay bendición, en tu palabra, Señor, hay vida, en tu palabra, Señor, hay libertad, sanidad, restauración, protección. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y también te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo te clamamos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, Señor, a nuestra conciencia, todos esos pactos internos que han determinado nuestras vidas, Señor, y que nos han estado estorbando en nuestro caminar contigo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, Señor, para que cuando ese conocimiento venga, Señor, sea un conocimiento sanador, restaurador y liberador de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que levante sus manos. Voy a bendecir de acuerdo a lo que dice la palabra. Y créalo en su corazón y recíbalo y hágalo vida en su vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Jehová alce sobre ti tu rostro y ten su rostro y tenga de ti misericordia. Y tu nombre, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, liberándonos, sanándonos, restaurándonos, santificándonos, guardándonos. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu bendición sea sobre él, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Que esta semana sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de sanidad, de restauración, de liberación, y una semana de santificación, una semana de obediencia, una semana de creer tu palabra, Señor. Y no solo de creerla, de hablarla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre. Y gracias, Señor, por liberarnos, sanarnos y restaurarnos de todos esos pactos internos que hemos hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito su nombre. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo el próximo domingo.
domingo, 8:30 de la mañana, escuela profética, y a las 10:30 de la mañana nuestro servicio, y el miércoles a las 8 por Zoom tenemos nuestro discipulado. Estamos estudiando el libro de Efesios, la carta de nuestra libertad. El Señor les bendiga, que vayan con el Señor.